Me desperté antes de que amaneciera del todo. El reloj de pared dio 6 campanadas, lentas, metálicas, como si cada una se hundiera en el aire quieto de la casa. Me quedé un momento mirando el techo, escuchando el tic-tac que se perdía entre las paredes vacías. Desde que Elena murió, el silencio tiene otro sonido, más pesado, más frío. Encendí la cafetera, como siempre hacía cuando ella aún estaba aquí. El mismo aroma amargo llenó la cocina, y por un instante me pareció escuchar su voz llamándome desde el patio. En el borde del fregadero todavía quedaban sus huellas, pequeñas manchas de jabón que no tuve valor de limpiar. Abrí la puerta del porche. El aire de Guadalajara estaba fresco, con ese olor a jacarandas que solo llega en la primavera. Las flores violetas alfombraban el camino de ladrillo. Doña Pilar, la vecina, pasaba con su canasta rumbo al mercado. «¿Cómo amanece, don Rafa?», me preguntó levantando una mano. «Aquí seguimos, doña Pilar», respondí con una sonrisa forzada. Di la vuelta por el jardín. Las orquídeas que Elena cuidaba se estaban marchitando. Les eché un poco de agua, aunque sabía que no bastaría. El sol apenas asomaba y todo parecía cubierto por una neblina delgada, como si la casa también estuviera de luto. Entré al salón. La televisión vieja murmuraba un noticiero sobre el precio del maíz, pero no presté atención. En la mesa, la taza de Elena seguía en el mismo lugar desde hace 3 meses. La levanté, la lavé con cuidado y la dejé secar boca abajo. Luego abrí el armario del dormitorio y empecé a doblar la ropa recién lavada. El olor a jabón se mezcló con el perfume magnolia que ella usaba. Por un momento tuve que cerrar los ojos para no llorar. Al final del pasillo está el armario de madera donde guardo nuestras cosas más viejas. El álbum de bodas, las fotos familiares, sus lentes de lectura y su bolso de piel color vino. Era su favorito. Lo compramos en nuestro aniversario número 20. Siempre decía que ese bolso le recordaba la paciencia, porque lo había cosido a mano un artesano de Zapopan. Abrí el armario y me quedé inmóvil. El estante estaba vacío. Solo quedaba una fina capa de polvo donde debía estar el bolso. Me agaché. Revisé debajo de las mantas, detrás de las cajas. Nada. Pensé que quizás lo habría guardado en el dormitorio, pero tampoco estaba allí. Revisé los cajones, la cocina, incluso el maletero del coche. Desaparecido. Me senté un momento tratando de recordar. La semana pasada Santiago vino a recoger unas herramientas. Tal vez... Tomé el teléfono. El timbre sonó 4 veces antes de que respondiera. «¿Qué pasa, papá?». Su voz sonaba apurada, impaciente. «¿Tú viste el bolso de tu madre?», pregunté. Hubo un silencio corto. «Ah, sí. Lo vendí en el empeño. Necesitaba efectivo para el viaje con Mariela. No supe qué decir. Sentí que el aire se me trababa en la garganta». «¿Vendiste el bolso de tu madre?», repetí, como si al decirlo de nuevo el hecho pudiera deshacerse. «Era solo un bolso viejo, papá», dijo él y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con la mano temblando. La cafetera empezó a hervir de más. El agua se derramó sobre la hornilla y un olor a quemado llenó la cocina. No hice nada para detenerlo. Solo tomé una foto de nuestra boda del aparador. En ella, Elena sonreía con esa calma que ahora me parecía una despedida. El viento entró por la puerta entreabierta y arrastró una factura eléctrica hasta mis pies. Me incliné, la recogí y sin pensar mucho me puse el abrigo.
Necesitaba ver a mi hijo. En el camino pasé por el café donde solíamos ir los domingos. La dueña, una mujer de cabello gris, me reconoció al instante. ¿Y su esposa? Hace tiempo que no la veo. No supe cómo responder. Solo asentí y pedí un café para llevar. El sabor era idéntico al de antes, pero me dejó un vacío en el pecho. El edificio donde vive Santiago está en la colonia Ladrón de Guevara. El guardia me abrió la reja y dijo que el joven ya había salido, que iría al trabajo. Le dejé una nota. Llámame cuando regreses. Caminé sin rumbo por un rato, observando a la gente cruzar las calles, los vendedores ambulantes gritando sus precios, el olor a gasolina mezclado con pan dulce. Todo seguía igual, excepto mi casa, excepto mi familia. Esa tarde, él me llamó. «Puedes venir, papá», dijo con tono indiferente. Su apartamento era moderno, ordenado, pero sin alma. En la mesa había una maleta abierta, camisas nuevas, un boleto de avión y un perfume de mujer. «¿Cuánto te dieron por ese bolso?», pregunté. «1.000 pesos, creo. De todos modos, nadie lo iba a usar». Miré alrededor. Sobre el sofá descansaba un bolso de viaje nuevo, brillante, con etiqueta aún puesta. En el perchero, una camisa hawaiana colgaba lista para el viaje. «No debiste hacerlo, hijo», dije. Él suspiró. «Siempre exageras, papá». Sus palabras fueron como una puerta que se cerraba en mi cara. No quise discutir. Tomé mi sombrero y salí. El cielo estaba gris y el olor a tormenta flotaba en el aire. Esa noche, la casa volvió a tragarme con su silencio. Encendí la radio. Un programa de boleros sonaba. Solamente una vez. La voz del cantante se mezcló con el recuerdo del día de nuestra boda. Me senté frente al armario abierto, mirando el espacio vacío donde antes reposaba el bolso. No dormí. Escuché el reloj marcar cada hora hasta el amanecer. Entonces, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, fui al escritorio y busqué entre los papeles de Santiago. Encontré una factura arrugada con el nombre del empeño, Empeños Jalisco, calle Juárez 204. La sostuve un momento entre los dedos. El papel olía a humedad, a culpa. Guardé el papel en el bolsillo del abrigo, apagué la luz y cerré la puerta. Afuera, las calles aún estaban mojadas por la lluvia nocturna. Caminé despacio por la acera, mientras el sol empezaba a subir sobre los techos de Guadalajara. Sabía que tenía que recuperar ese bolso, no por el valor, sino porque dentro de él, quizá, todavía quedaba algo de ella, algo que mi hijo nunca entendería. Y así, con el corazón apretado y el alma cansada, emprendí el camino hacia Empeños Jalisco, sin imaginar que en ese viejo bolso dormía la primera grieta del pasado que estaba a punto de romperse. Salí de casa temprano, antes de que el sol se levantara del todo. Guadalajara aún dormía, y el aire olía a humedad y a pan recién horneado. Caminé despacio por la acera mojada, con el abrigo cerrado hasta el cuello. El papel con la dirección del empeño estaba en mi bolsillo, arrugado y tibio por el calor de mi mano. Calle Juárez 204. Cada paso que daba hacia ese número me pesaba más que el anterior. El letrero de Empeños Jalisco apareció frente a mí, con las letras rojas descoloridas por el tiempo. El portón metálico estaba medio abierto, dejando escapar un olor a metal, cuero y polvo. Dentro, las luces de neón parpadeaban débilmente,
bañando el mostrador en una luz amarillenta. Un hombre de unos 60 años, camisa a cuadros y lentes al borde de la nariz, levantó la vista al verme. «Buenos días», dijo con voz pausada. «Soy don Julio. ¿En qué puedo servirle?» Saqué el recibo que había encontrado entre las cosas de Santiago. Mis dedos temblaban apenas. «Vengo a recuperar un bolso de piel, color vino. Era de mi esposa». Don Julio tomó el papel, lo revisó con calma y asintió. «Ah, sí, señor Vega. Su hijo vino hace 3 días». Abrió un armario metálico al fondo del local. Las bisagras chirriaron. De allí sacó una bolsa envuelta con plástico transparente. La colocó con cuidado sobre el mostrador, como si fuera algo frágil, casi sagrado. «Aquí está». La guardamos con cuidado. Me quedé mirándola. A través del plástico podía ver las costuras finas, la hebilla que yo mismo le ayudé a cambiar una vez. Mis manos temblaban al quitar la envoltura. En cuanto el aire tocó la piel, me golpeó el olor inconfundible del cuero viejo. Y con él, el recuerdo de Elena. Don Julio me observaba en silencio. Luego dijo: «Encontramos algo extraño en el fondo, señor». Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?». Él señaló el interior del bolso. «Aquí, en la costura, hay una pequeña abertura. Pensé que era una reparación mal hecha, pero mire», tomó un cúter y con movimientos precisos cortó un hilo suelto. Del hueco extrajo un pequeño paquete de papel envuelto con una cinta plateada. Me miró con curiosidad. Esto estaba escondido allí. Pensamos devolvérselo, por si acaso. Yo tragué saliva. «Eso no me pertenece», murmuré, pero ya era demasiado tarde. El hombre colocó el paquete frente a mí. Su presencia llenó el aire como un peso invisible. Lo abrí con cuidado. Dentro había un conjunto de cartas amarillentas, dobladas con precisión. En la parte superior de cada una firma escrita con tinta azul. Ramiro L. Sentí un nudo en el estómago. No conocía ese nombre, pero algo dentro de mí supo que debía temerlo. Las letras parecían antiguas, escritas con una caligrafía elegante, íntima. Don Julio carraspeó. «¿Desea revisar que esté todo completo?». Negué con la cabeza. «No, gracias». Guardé las cartas en el bolsillo interior del abrigo. «Solo dígame cuánto debo por el rescate». Él calculó con su vieja máquina registradora. Los números sonaron como martillazos. Pagué sin regatear. Cuando me dispuse a salir, su voz me detuvo. Su hijo parecía preocupado cuando vino. No feliz, ¿sabe? Miraba el bolso como si escondiera un secreto. Me giré. ¿Preocupado? Sí, señor. No era el gesto de alguien que viene a vender una cosa sin valor. Tenía los ojos tristes. No supe qué responder. Solo asentí. Murmuré un «gracias» y salí. Afuera, la lluvia fina comenzaba a caer. Cubrí el bolso con el abrigo y caminé bajo los árboles, dejando que el agua me mojara el rostro. Tomé un desvío hacia el mercado San Juan de Dios. Compré un ramo de crisantemos blancos y seguí hasta el cementerio de Santa Clara. La tierra aún estaba húmeda y los pájaros revoloteaban entre las cruces. Me arrodillé frente a la lápida de Elena. Coloqué las flores sobre la piedra fría y dejé el bolso junto a ellas.
Una mujer mayor que barría las hojas me miró con curiosidad. —¿Es nueva la bolsa? —preguntó. —No —respondí—, era suya. Me quedé un buen rato, sin decir nada, solo mirando las gotas caer sobre el cuero. Luego, cuando el viento empezó a soplar más fuerte, recogí el bolso y regresé a casa. Ya de noche, el sonido de la lluvia se mezclaba con el murmullo lejano de los autos. Coloqué el bolso sobre la mesa de la cocina y lo sequé con un trapo. La piel brilló un instante bajo la luz amarilla. Lo abrí con cuidado, como quien abre un recuerdo que puede romperse. Dentro había pequeños objetos de Elena: un espejo gastado, un pintalabios casi vacío y un boleto de cine del año 1995. Los toqué uno a uno, como si fueran reliquias. Entre los compartimentos laterales encontré una foto. Elena estaba allí, más joven, sonriendo frente a un taller con un letrero que decía «Taller León». El nombre me hizo estremecer. Recordaba vagamente que ella alguna vez mencionó a un artesano de cuero en Zapopan, un hombre que hacía piezas a mano. Pero nunca le di importancia. Busqué el teléfono de Santiago y marqué su número. No respondió. Dejé un mensaje corto. «Hijo, tenemos que hablar. Es sobre tu madre. Esa noche cené una sopa simple, sin apetito. El reloj marcaba las 10 cuando me senté frente a la mesa con el sobre de cartas. Apagué la luz principal y dejé encendida solo la lámpara del escritorio. El resplandor tenue hacía que las sombras se movieran por las paredes, como si la casa respirara. Tomé la primera carta. La tinta estaba un poco corrida, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Leí despacio. Mi amada Elena, la distancia no borra lo que sentimos. Cada día que pasa sin verte es una herida que no cierra. Tuve que detenerme. Las letras parecían arder en mis manos. Leí un poco más, lo justo para sentir el golpe. Si algún día tu marido sospecha, dile que fue solo un sueño. Cerré los ojos. El aire de la habitación se volvió espeso. Guardé las cartas, las até de nuevo con la cinta y las metí en el cajón, que cerré con llave. Pero aunque apagué la lámpara, las palabras seguían allí, repitiéndose en mi cabeza. Fui hasta la ventana. Afuera, la lluvia se había convertido en tormenta. Los relámpagos iluminaban la calle mojada, el reflejo de los faroles temblando sobre el asfalto. Me apoyé contra el vidrio, sosteniendo el bolso entre las manos. La casa olía a café frío, a soledad. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, nada lo era. En la mesa, las flores que había dejado junto al bolso comenzaban a marchitarse. Susurré al aire: «¿Qué escondías, Elena? ¿Por qué lo guardaste todo este tiempo?» El trueno respondió en la distancia. Me senté otra vez y abrí una carta más, solo una. La letra era más firme, más íntima. Si la vida nos separa, prométeme que guardarás esto donde nadie lo encuentre. La cinta plateada que las ataba brilló bajo la luz del relámpago. La toqué con la yema de los dedos. Sentí frío, miedo y algo que no quería nombrar. La duda. Cerré el sobre, apagué la luz y dejé solo la vela encendida sobre la mesa, la misma que Elena acostumbraba a prender cada noche para rezar por nosotros. El fuego titilaba, proyectando sombras que parecían moverse con el viento. Me incliné y murmuré:
Mañana, Elena, mañana sabré la verdad. Esa noche no dormí. Escuché la tormenta hasta el amanecer, con el corazón encogido, esperando que el día siguiente me devolviera no solo el descanso, sino una respuesta, una verdad que tal vez preferiría no conocer. Amanecía cuando salí de casa. El cielo todavía tenía el color pálido de la madrugada, y el aire fresco de Guadalajara llevaba el olor dulce de las conchas recién horneadas. Caminé despacio por la avenida Juárez. Las panaderías y fondas abrían sus puertas. Las luces cálidas iluminaban las aceras húmedas después de la lluvia nocturna. Podía oír el sonido de las escobas barriendo el agua de los portales, el murmullo de los primeros autobuses y el golpeteo metálico de los letreros colgantes movidos por el viento. Llevaba puesto mi sombrero viejo, la chaqueta gris que Elena siempre decía que ya no servía, y en el bolsillo interior guardaba las cartas atadas con la cinta plateada. No las había vuelto a leer, pero sentía su peso como una piedra sobre el pecho. La fachada del Empeños Jalisco se veía igual que la última vez, gastada por los años. Estaba entre una tienda de reparación de radios y un taller de costura para novias. 2 tubos fluorescentes chispeaban intermitentes sobre el cartel rojo, y el sonido de la lluvia aún goteaba del tejado. Empujé la puerta de cristal. La campanilla sonó con un clink breve. Dentro, el aire tenía un olor mezclado a hierro oxidado, cuero viejo y aceite de máquina. Don Julio estaba detrás del mostrador, limpiando unos relojes. A su lado, una muchacha joven, tal vez su nieta, escribía algo en un cuaderno con un bolígrafo morado. «Buenos días, don Rafa», dijo el viejo al verme. No esperaba verle tan pronto. «Vine a agradecerle», respondí, dejando el bolso sobre el mostrador. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Me ofreció asiento y sirvió un vaso de agua fresca. La muchacha colocó unas flores silvestres en un frasco y el aroma llenó el pequeño local. Todo allí parecía detenido en otro tiempo. Relojes antiguos, radios a válvulas, candelabros, crucifijos de plata y retratos familiares colgados en la pared. Don Julio me observó con la calma de quien ya ha visto demasiadas historias parecidas. «Su hijo vino muy apresurado aquel día», me dijo. No habló mucho. Contestaba con monosílabos y miraba hacia la puerta como si alguien lo siguiera. «¿Estaba nervioso?», pregunté. «Sí, no pidió el recibo, ni revisó el dinero. Tenía las manos frías, sudadas. No parecía vender un objeto cualquiera». Me quedé en silencio. Las palabras del viejo me golpeaban más de lo que esperaba. Pensar en Santiago, con esa inquietud, me desarmó por dentro. «¿Alguien más preguntó por el bolso?», insistí. Don Julio negó con la cabeza. «Nadie, solo él y usted». Pero se detuvo un momento. Cuando lo vi marcharse, pensé que no se sentía en paz. Guardé silencio. La muchacha me miró con cierta compasión y luego volvió a escribir en su cuaderno. Un hombre joven entró al local con un radio viejo bajo el brazo. «Buenos días, don Julio», dijo, dejando el aparato sobre el mostrador. El dueño fue a atenderlo y yo me quedé solo con el bolso. Lo observé con atención. En una de las esquinas la piel estaba agrietada y la costura parecía haber sido reparada varias veces. Pasé la mano por encima, reconociendo los bordes. Elena siempre cuidaba sus cosas. Jamás habría permitido que algo suyo se deteriorara así.
Don Julio regresó, limpiándose las manos con un trapo. Su esposa tenía buen gusto, don Rafa, señaló el bolso. Este trabajo es artesanal. Estoy casi seguro de que viene del Taller León, allá en Zapopan. ¿Taller León?, pregunté, levantando la mirada. Sí, señor. Un taller viejo, pero de los buenos. Ramiro León lo fundó hace décadas. Hacía piezas de gran calidad. El nombre me atravesó como una punzada. León. Era el mismo apellido que aparecía al final de las cartas. ¿Aún existe ese taller?, pregunté, disimulando mi inquietud. Hasta donde sé, sí. Buscó una libreta bajo el mostrador y arrancó una hoja. Aquí tiene la dirección. Calle Obsidiana, número 17. Agradecí el papel y lo guardé. Me despedí y salí del local con paso lento. La mañana ya estaba más viva. Los vendedores ambulantes gritaban precios, los camiones rugían y la ciudad volvía a su ruido habitual. En la esquina, un niño lustrabotas me ofreció limpiar los zapatos. «Se los dejo brillando, señor», dijo con una sonrisa. Acepté. Mientras trabajaba, me contó que su madre estaba enferma y que solo quería comprarle un jarabe. Tenía los ojos vivaces, igual que Santiago cuando era pequeño y pedía monedas para dulces. «Tome esto», le dije al terminar, dándole unos pesos extra. «Gracias, señor. Dios lo bendiga». Corrió entre los autobuses, perdiéndose entre el humo y los claxonazos. Me quedé un momento mirando la calle. Luego entré a una tiendita cercana y compré un bolillo y una gaseosa. Me senté en un banco frente a una joyería y escribí la dirección del taller en la parte trasera del recibo del empeño para no perderla. El sol empezó a calentar con fuerza. Me detuve un instante bajo la sombra de una marquesina. Pedí un taxi y subí. El chofer, un hombre robusto de bigote espeso, hablaba sobre el aumento del precio de la gasolina y el tráfico. Yo solo asentía. Por la ventana, la ciudad pasaba como un sueño polvoriento. Murales descascarados, postes llenos de cables, anuncios de cerveza y farmacias. En una pared vi una imagen de la Virgen pintada a mano, con la frase «Perdona y vive». No supe por qué, pero esas palabras me hicieron apretar el bolso más fuerte. El taxi se detuvo al inicio de una calle estrecha. «Aquí es, señor», dijo el conductor. Pagué la carrera. Frente a mí estaba el Taller León, un edificio pequeño con fachada de ladrillo y un rótulo de metal ya ennegrecido por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y detrás del vidrio podía distinguir herramientas, trozos de cuero y una vieja máquina de coser. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Solo se oía el zumbido de una máquina funcionando en el fondo, como si alguien trabajara sin querer ser molestado. Una mujer mayor salió del local de enfrente, un puesto de tamales con una olla humeante. «¿Busca al señor Ramiro?», preguntó. «Sí, señora». «Se fue al pueblo ayer. Dijo que volvería mañana». Asentí, agradecido. Me quedé un momento frente al taller cerrado, mirando el letrero oxidado. Luego, sin saber bien por qué, pasé la mano por la puerta, como si pudiera sentir algo a través de la madera. De camino al centro, la tarde empezó a calentar. En el mercado de Tlaquepaque compré un ramo de crisantemos blancos y me dirigí al cementerio. Elena descansaba allí, bajo un árbol de jacaranda. Coloqué las flores sobre su tumba y me quedé en silencio.
Mañana sabré quién era Ramiro, susurré. El viento movió los pétalos. Un rayo de sol se filtró entre las ramas y cayó justo sobre el bolso que llevaba colgado del brazo. De regreso en casa, el aire estaba inmóvil. Me serví un café y abrí una de las cartas. Solo leí un párrafo. Te vi entre los árboles del mercado y mi corazón volvió a latir. La cerré de inmediato. No podía seguir. La metí de nuevo en el sobre y lo guardé junto con las demás. Antes de dormir, saqué la hoja donde don Julio había escrito la dirección del taller. La coloqué sobre la mesita, junto a la lámpara. Soplé la vela que mantenía encendida desde que Elena se fue. La habitación quedó sumida en la luz plateada de la luna que se filtraba por la cortina. Afuera, un camión pasó cargado de sacos de arroz. Su motor rugió hasta perderse. El calor de la noche empezó a pesar sobre los muros. Cerré los ojos, pero el pensamiento me perseguía. Ramiro León. Ese nombre resonaba como un eco que no quería apagarse. Sabía que debía verlo. No por curiosidad, sino porque sentía que, de algún modo, su historia y la mía se cruzaban desde mucho antes de que yo lo supiera. Mañana, me dije, mañana sabré quién fue realmente el hombre detrás de esas cartas y qué parte de Elena seguía escondida en sus palabras. Desperté antes del amanecer, cuando la casa todavía respiraba en silencio. El reloj marcaba las 5. Preparé una cafetera y metí en una bolsa de tela unos panes dulces que había comprado el día anterior. Afuera, la ciudad aún estaba medio dormida, envuelta en ese gris azulado de las madrugadas. Tomé el autobús número 45 rumbo a Zapopan. Iba lleno de obreros con cascos, estudiantes adormecidos y mujeres que cargaban canastas de flores. El conductor tenía la radio encendida. Una canción norteña sonaba fuerte, acompañada del ruido del motor y el tintinear de las monedas. Me senté junto a la ventana y observé cómo Guadalajara despertaba. Los puestos abriendo, el vapor de los tamales escapando por las esquinas y las sombras de los edificios deslizándose sobre el pavimento húmedo. A medida que nos alejábamos del centro, los anuncios se volvían más viejos, las paredes más descascaradas. Pasamos por calles donde los cables se entrelazaban como ramas negras y las casas, de techo rojo, parecían encogerse con el paso de los años. Todo tenía ese aire detenido del tiempo provinciano, el mismo que a Elena siempre le gustaba retratar con su cámara. Bajé en la última parada. El letrero decía Zapopan Centro. Caminé por la calle Obsidiana, guiado por la dirección escrita en el papel que don Julio me había dado. El aire olía a cuero, a serrín y a metal caliente. A lo lejos vi el rótulo, Taller León. El portón estaba entreabierto, y dentro se oían los golpes rítmicos de una máquina cortando piel. Me detuve frente a la puerta. Respiré hondo, intentando prepararme para lo que fuera que iba a encontrar. Empujé suavemente. Un timbre colgado en la entrada sonó con un cling agudo. Un hombre de cabello blanco, delgado y de manos grandes estaba inclinado sobre una mesa de trabajo. Usaba gafas protectoras y una camisa azul manchada de tinte. No levantó la vista hasta que dije: «Buenos días. ¿Usted es el señor Ramiro León?» Él levantó la cabeza. Por un instante pareció confundido. «Sí. ¿Y usted es?» «Rafael Vega, el esposo de Elena Rivas». El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj colgado en la pared. Ramiro
Dejó el cuchillo de corte sobre la mesa, respiró hondo y asintió. «Pase, por favor». El taller era pequeño pero ordenado. En las paredes colgaban tiras de cuero, herramientas, moldes de bolsos, frascos con pigmentos y una imagen de la Virgen de Guadalupe. La luz entraba por una ventana alta y dibujaba un haz dorado sobre el polvo suspendido. Nos sentamos frente a frente. «¿Cómo está Elena?», preguntó con voz baja. Tardé unos segundos en responder. «Falleció hace 3 meses». Él bajó la mirada y sus manos, grandes, curtidas, se quedaron inmóviles. «Lo siento», dijo con un hilo de voz. «Era una mujer buena, muy buena», asentí. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Escuchábamos el ruido de una máquina funcionando en la habitación contigua. Mis ojos se posaron sobre una repisa. Había allí una serie de carteras femeninas, y una de ellas era idéntica al bolso de Elena. No pude evitar decirlo. «Encontré cartas», susurré. Estaban escondidas en su bolso. Ramiro cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe esperado. «Entonces, ya no tiene sentido ocultarlo». Tomó aire y empezó a hablar, mirando sus propias manos. «Conocí a Elena en 1991. Ella vino al mercado de Tlaquepaque con una bolsa rota. Quería que la reparara. Volvió al día siguiente para recogerla, pero se quedó conversando. Así empezó todo». Guardó silencio un momento antes de continuar. «Durante años solo fuimos amigos. Ella me contaba sobre su tienda de muebles, sobre usted, sobre Santiago cuando era pequeño. A veces me escribía cartas, nada prohibido. Hasta que un día usted enfermó y tuvo que viajar por trabajo. Entonces supongo que la soledad hizo el resto». Lo escuchaba sin interrumpirlo, sintiendo un nudo subir por mi garganta. No quería imaginar nada, pero cada palabra suya me empujaba hacia un abismo. Ramiro se levantó y abrió un cajón. Sacó una pequeña caja de hojalata y la puso frente a mí. Dentro había fotografías antiguas. Elena en el taller, sonriendo entre rollos de cuero, su cabello recogido con un pañuelo. «Ella siempre hablaba de usted», dijo él sin mirarme. «Decía que usted era su casa, su calma. Nunca quiso hacerle daño». Tomé una de las fotos. La luz capturaba una sonrisa que yo no había visto en años. Había alegría en su rostro, pero también un brillo de melancolía. Un joven entró al taller para avisarle que un cliente esperaba afuera. Ramiro se excusó y salió un momento. Me quedé solo. Sobre la mesa había un cuaderno grueso con la tapa manchada de tinta. No pude resistir la tentación de abrirlo. Era un registro de ventas y deudas. Las páginas estaban amarillentas, llenas de números escritos con caligrafía apretada. En una de las primeras páginas un nombre me paralizó. Vega R. Sentí un vuelco en el estómago. Al lado, una cantidad escrita en pesos, y a la derecha, un sello rojo que decía «Pagado». Tomé discretamente el teléfono y le saqué una foto. Cuando Ramiro volvió, cerré el cuaderno y fingí calma. «¿Qué era ese libro?», pregunté. Él se detuvo, apenas un segundo. «Solo un registro viejo de proveedores. Usted tenía un taller de muebles, ¿verdad? Tal vez hicimos algún trato años atrás». Su respuesta fue rápida, demasiado. No insistí.
Solo asentí y me puse de pie. Gracias por su tiempo, señor León. Salí del taller. El sol me golpeó de lleno, brillante, casi cruel. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, tratando de ordenar mis pensamientos. Saqué una de las cartas del bolsillo. Era una de las que no había leído todavía. La abrí. El papel estaba amarillento y olía a humedad. No puedo dejar a Rafael, pero mi alma se divide en dos mundos. Si supieras cuánto duele querer sin poder hablar. La cerré de golpe. Sentí un calor subir al rostro. En ese momento, las campanas de una iglesia cercana empezaron a sonar, lentas y graves. Me levanté y caminé hacia allí, buscando aire. Dentro de la iglesia el ambiente era fresco, oloroso a incienso. En un banco cercano vi al padre Esteban, un sacerdote de cabello blanco que conocía desde hacía años. Me reconoció enseguida. «Rafael, ¿cuánto tiempo? ¿Vienes a confesarte?» Asentí y me senté frente a él. No le conté todo, no podía. Solo le pregunté: «Padre, ¿se puede perdonar algo que uno ni siquiera entiende?» Él me miró con ternura. Dios perdona antes de que uno entienda, pero el corazón tarda más. Salí de la iglesia con un peso en el pecho. Las calles de Zapopan bullían, vendedores ofreciendo cinturones, velas, estatuas del Niño Dios. Todo parecía normal, y sin embargo yo caminaba como si el mundo se hubiera desplazado unos centímetros. En un puesto, una mujer vendía pequeños amuletos tallados en madera. Tomé uno con la inscripción «Fe y Verdad». Lo guardé en el bolsillo. Pensé que quizá esas dos palabras eran lo único que me quedaba por buscar. La tarde cayó rápido. Subí al autobús de regreso. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y el viento caliente traía el olor del asfalto y la gasolina. Miré por la ventana sin ver. Todo el trayecto, una idea me daba vueltas. ¿Cuánto puede esconder un silencio? ¿Cuántos años se puede vivir junto a alguien sin conocer su historia completa? Al llegar a Guadalajara, el cielo empezaba a oscurecer. En casa encendí la lámpara y saqué todas las cartas sobre la mesa. Las extendí una al lado de otra, en orden por fechas. La última era de 1992, el año en que nació Santiago. Leí la última línea y me quedé sin aliento. El niño tendrá tus ojos. Caminé hasta la pared donde colgaba nuestra foto de boda. Miré esos ojos castaños, los mismos que tiene Santiago. Por un momento dudé de todo. Luego cerré los párpados. Apagué la luz y abrí la ventana. Afuera, la lluvia caía con un murmullo suave, golpeando el tejado. El viento entró trayendo olor a tierra mojada. Sobre la mesa, las cartas se movieron ligeramente, como si quisieran hablar. Me acerqué y puse encima de ellas la tarjeta de presentación de Ramiro León. La humedad del aire la humedeció, haciendo que la tinta se corriera un poco. Susurré: «No sé qué pensar, Elena, pero necesito saber más». La vela encendida proyectaba su luz trémula sobre su retrato. Por primera vez en muchos meses, sentí que la casa no estaba vacía. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo, decidí que al día siguiente volvería al taller León. Esta vez no para escuchar historias del pasado, sino para enfrentar la verdad que, aunque doliera, ya no podía seguir escondida.
Desperté en mitad de la noche, sin saber qué hora era. Afuera, la lluvia caía con un sonido constante sobre el techo de lámina. El reloj marcaba las 3:15, y la casa olía a humedad y café viejo. En la mesa, bajo la lámpara amarillenta, seguían esparcidas las cartas de Elena, abiertas a medias, como heridas que no terminaban de cerrar. Encendí la cafetera y esperé a que el aroma del café llenara la cocina. La soledad tenía ese peso denso que ni el vapor caliente podía disipar. Me serví una taza y volví a sentarme frente a las cartas. Una de ellas, escrita con letra temblorosa, tenía una fecha de unos meses antes del nacimiento de Santiago. Leí despacio, con los ojos nublados por la duda. Si el niño es mío, no podré decirlo jamás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El papel temblaba entre mis dedos. No podía ser, no quería que lo fuera. Pero las palabras estaban allí, escritas con la tinta que el tiempo no había logrado borrar. Fui hasta el escritorio del pasillo y abrí el cajón donde guardaba los documentos viejos. Entre recibos, escrituras y certificados, encontré el acta de nacimiento de Santiago. La saqué con manos trémulas. El papel estaba amarillento, con manchas de humedad. En la parte inferior, donde debía estar la firma del declarante, la tinta aparecía corrida, borrosa, como si alguien la hubiera limpiado deliberadamente. Tragué saliva. No supe si sentir rabia o miedo. Guardé las cartas en un sobre y me puse la chaqueta. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Salí de casa antes del amanecer. Las calles olían a tierra mojada y a gasolina. En la esquina, la pequeña tienda de doña Pilar ya tenía la puerta entreabierta. La luz del interior se filtraba por los cristales empañados. ¿Otra vez sin dormir, don Rafa?, preguntó ella, mientras acomodaba unas botellas de leche. Asentí, tratando de sonreír. Algo así. Compré un paquete de cigarrillos. Hacía años que había dejado el hábito, pero aquella mañana necesitaba algo para calmar el temblor en las manos. Encendí uno afuera, bajo el toldo. El humo se mezcló con el olor de la lluvia. Caminé sin rumbo hasta la iglesia de San Antonio. Las puertas estaban abiertas y dentro reinaba ese silencio solemne que solo se encuentra al amanecer. Padre Esteban estaba arreglando el altar. Me reconoció de inmediato y me saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, Rafael». «Necesito hablar, padre». Me hizo pasar al pequeño confesionario de madera. Allí, con la voz baja y entrecortada, le conté sobre las cartas, sobre la frase que había leído, sobre la sombra que ahora pendía sobre mi hijo. No mencioné el nombre de Ramiro. No pude. Él escuchó sin interrumpirme, con la mirada serena de quien ha oído demasiados dolores humanos. Cuando terminé, solo dijo: «No todos los secretos que uno encuentra están destinados a ser entendidos». «¿Y qué hago con lo que siento?», pregunté. «No juzgues lo que no puedes cambiar. A veces Dios nos deja solo la tarea de aceptar». Salí de la iglesia con el alma aún más pesada. Afuera, unos vendedores acomodaban flores en cubetas. Compré un ramo de crisantemos blancos y caminé hasta el cementerio. El suelo estaba húmedo. Las lápidas brillaban con la primera luz del día. Una anciana barría hojas cerca de la tumba de Elena. ¿Era bonita su esposa?, me preguntó sin levantar la vista. «Sí», respondí con un hilo de voz.
Lo era. Coloqué las flores sobre la lápida. El viento sopló de repente y uno de los sobres que llevaba en el bolsillo se escapó, girando en el aire hasta detenerse junto a otra tumba, unos metros más allá. Fui tras él. Me agaché para recogerlo y vi el nombre grabado en la piedra. Luciano León, 1930-1989. Me quedé quieto un instante, con el corazón golpeando. El apellido me pareció un eco del destino. León, el mismo nombre que ahora se cruzaba con mi vida. Dejé el cementerio y tomé un taxi rumbo a Zapopan. No podía quedarme con la duda. El taller León estaba abierto cuando llegué. El olor a cuero curtido llenaba el aire, mezclado con el ruido seco de las máquinas. Ramiro hablaba con 2 clientes. Esperé en silencio, mirando cómo la luz caía sobre las tiras de piel colgadas como serpientes en las paredes. Cuando quedó libre, me acerqué. «Necesito hablar con usted, Ramiro», dije con tono firme. «Es sobre mi hijo». Él se quedó quieto, los labios apretados. «No entiendo». «Sí entiende», le mostré la carta. «¿Usted sabía que Elena estaba embarazada?» El color se le fue del rostro. Tardó en responder. «Lo supe, pero ella me juró que el niño era suyo, y yo lo creí». El silencio se hizo espeso. Afuera se oía el martilleo de otro artesano, el ruido del tráfico distante. «Entonces, ¿por qué escribió «si el niño es mío»?» pregunté, conteniendo la rabia. Él bajó la vista. «Era miedo, solo miedo. No quise hacerle daño. Ella amaba a su familia». Una empleada trajo una bandeja con café. Lo dejó sobre la mesa y se fue sin decir palabra. Tomé la taza, pero no bebí. Miré alrededor. En la pared había una foto vieja, enmarcada en madera. Mostraba a Ramiro, mucho más joven, junto a Elena y un grupo de trabajadores. Ella sonreía. Mi corazón se encogió. «¿Por qué no me dijo nada cuando la conocí?», pregunté. «Porque ya era tarde», contestó él. «Elena había decidido seguir su vida con usted». Yo solo guardé silencio. Me acerqué a la mesa y señalé un cuaderno que reconocí de mi visita anterior. «¿Y ese registro? ¿La deuda anotada con mi nombre?» Ramiro suspiró. «Ella me pidió dinero para salvar su tienda de muebles. No era nada más. Lo anoté por formalidad». Abrió el cuaderno y me mostró la página. Debajo de Vega R había una cifra y el sello rojo de pagado. «Nunca le cobré un centavo». Me miró con sinceridad apagada. «Si piensa que busco algo, se equivoca». Saqué el teléfono y tomé una foto de la página, más por impulso que por desconfianza. «No busco culpables», dije, «pero necesito entender qué papel jugó cada uno en esta historia». Ramiro me miró con ojos cansados. «Ella lo amó de verdad, don Rafael. A su manera, lo amó hasta el final». No supe qué responder. Sentí la garganta seca, las palabras atascadas. Le di la mano, fría, y salí del taller. El sol caía fuerte sobre las calles. Caminé sin rumbo hasta un pequeño café en la esquina. Entré. El lugar olía a pan tostado y café recién molido. Una muchacha joven, con delantal blanco, se acercó. «¿Qué va a pedir, señor?» «Un café americano», dije sin pensar. Me senté junto a la ventana. En la mesa de al lado, 2 hombres hablaban de fútbol, discutiendo sobre el último partido de las Chivas. Sus voces
me llegaban como desde otro mundo. Miré hacia la calle. Un grupo de niños jugaba a la pelota bajo el sol. Uno de ellos, de cabello rizado y mirada vivaz, se parecía tanto a Santiago de pequeño que me quedé mirándolo hasta que se perdió corriendo detrás del balón. Regresé a casa al caer la tarde. El cielo tenía un tono rojizo que se reflejaba en las ventanas. Cuando abrí la puerta, vi un sobre debajo de la rendija. Lo recogí. Dentro había una fotografía vieja. Elena y yo, abrazados en la feria de Tlaquepaque, sonriendo. Detrás, una nota escrita con la letra de Santiago. Necesitamos hablar. Me quedé quieto, con la foto en la mano. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de algo parecido a esperanza. Encendí una vela frente al retrato de Elena y coloqué el sobre junto a las cartas. Afuera, el sol se hundía detrás de los tejados, tiñendo las paredes de un rojo oscuro. Mientras la llama temblaba, pensé en la conversación que vendría. No sabía si estaba preparado, pero sí sabía una cosa. Al fin, después de tanto silencio, mi hijo y yo íbamos a hablar, y en esa certeza mínima, frágil pero real, sentí por primera vez que la verdad, por dura que fuera, valía más que todos los años de duda. Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. El café ya no tenía sabor desde que Elena se fue, pero aún así lo preparé, por costumbre más que por gusto. Me puse la chaqueta marrón clara, la misma que ella decía que me hacía ver menos terco, y salí caminando rumbo al departamento de Santiago. El aire de Guadalajara olía a pan recién horneado y a gasolina. Caminé lento, cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegué al edificio, me detuve un instante antes de tocar el timbre. La puerta del departamento estaba entornada. Justo ahí, a la vista, una maleta abierta, con camisas cuidadosamente dobladas, una blanca colgada sobre el respaldo de una silla. Mariela, su novia, me abrió. Llevaba el cabello recogido y una bata gris. Me miró con sorpresa, como si hubiera visto a un fantasma. Pensé que ya estaba de viaje, murmuró. Solo quiero hablar un minuto, le dije. Asintió sin decir más, y se alejó hacia el balcón, teléfono en mano. Adentro, el lugar estaba ordenado, demasiado limpio para ser obra de mi hijo. En la mesa del comedor vi un sobre grueso con una esquina asomada, y en ella, escrito a bolígrafo, leí: Taller León. El estómago se me encogió. Antes de poder tocarlo, Santiago salió del baño, con el cabello mojado y la camisa blanca aún desabotonada. Al verme se detuvo. Hubo un segundo de silencio, donde ambos parecemos olvidar cómo hablar. «Papá, no esperaba que vinieras», dijo incómodo. «¿Por qué tenías esto?», pregunté, levantando el sobre sin esperar permiso. Él se acercó rápido. Me lo quitó de las manos con cierta brusquedad. «No es lo que piensa», dijo. «Ramiro solo me dio esto para cerrar una deuda». «¿Deuda de quién?», insistí. Bajó la mirada. Yo me acerqué un paso. «¿Es cierto que lo conoces hace tiempo?». No respondió de inmediato. Luego asintió, apenas perceptible. «Lo vi un par de veces». «Quería saber de mamá», murmuró. El enojo me subió por el pecho como una ola de lava. Apreté los puños, pero mantuve la voz baja. «¿Y necesitabas abrazarlo como a un padre?». En ese instante, Mariela volvió del balcón y escuchó. Se quedó de piedra. Santiago se puso tenso. Lanzó el sobre la mesa. «No entiendes nada», me soltó.
Entonces explícame. No puedo, respondió. Agarró su chaqueta y se fue, dejando la puerta abierta. Me quedé solo. Respiré hondo y tomé el sobre. Lo abrí con cuidado, como si fuera una bomba. Dentro, un pagaré viejo con mi nombre, Don Rafael Vega. Sello del Banco del Sol, fecha ilegible por la humedad del tiempo. Me senté, el corazón latiendo a un ritmo raro. ¿Era posible que Ramiro me hubiese prestado dinero en el pasado? No lo recordaba, pero lo más inquietante era otra pregunta. ¿Por qué mi hijo tenía ese documento? Salí a la calle. El aire se volvió más denso. Vi a Santiago subirse a un autobús. Tomé un taxi y pedí al conductor que lo siguiera, sin acercarse mucho. El autobús se detuvo en Zapopan, en una zona que conocía bien, cerca del viejo taller de cuero de los León. Desde la ventana del taxi lo vi caminar hacia una casa pintada de verde menta, al lado del taller. Una reja negra cubierta de bugambilias moradas marcaba la entrada. La puerta se abrió. Ramiro lo esperaba con los brazos abiertos. Se abrazaron. Me dolió hasta el alma. Bajé del taxi y crucé la calle. Me escondí tras una cerca de madera, rota en partes. Espié por una rendija. Los vi sentarse en el jardín trasero, junto a un naranjo en flor. Ramiro sacó otro sobre y se lo entregó. Santiago lo aceptó con una inclinación de cabeza, como si recibiera una bendición. Ramiro le sonrió. Le dio unas palmadas en la espalda. Todo aquello se sentía como una traición silenciosa. Retrocedí sin hacer ruido, pero choqué con un bote de basura metálico. Una tapa cayó con estruendo. Un perro comenzó a ladrar. Me fui rápidamente, sin mirar atrás. Caminé sin rumbo. Acabé en una cantina antigua, de esas con lámparas amarillas y meseros que no preguntan más de lo necesario. Pedí un tequila. El barman me miró con curiosidad. ¿Todo bien, Don? Negué con la cabeza. En la televisión pasaban imágenes de una tormenta en la costa. El presentador mencionó un escándalo bancario. Banco del Sol, implicado en fraude inmobiliario. Me incorporé. Ese era el mismo banco del pagaré. Volví a casa cuando ya era de noche. La humedad del patio se metía por las rendijas. Tiré las llaves sobre la mesa, encendí la radio. La estática llenó el silencio. Luego, la voz del locutor. Se investigan documentos fraudulentos usados como garantía de préstamos antiguos. Saqué mi celular. Le tomé foto al pagaré y se la envié a Ernesto, un viejo amigo que trabajaba en el SATE. Mientras esperaba su respuesta, limpié la foto de Elena con una servilleta. Tenía el rostro sereno, pero esa noche sus ojos parecían más tristes. A la medianoche el teléfono sonó. «Rafa», dijo Ernesto, «ese pagaré es muy viejo. Fue cancelado hace 20 años. Lo tenemos en el sistema. No tiene validez legal». Me quedé en silencio. Santiago. Santiago había aceptado dinero de Ramiro para deshacerse de un documento sin valor. No por codicia, sino por algo más doloroso, por salvar mi nombre. Me senté en la oscuridad, el sonido de la lluvia volviendo a caer sobre el techo. Sobre la mesa, junto al pagaré roto, descansaba una vieja foto de Santiago cuando era niño, en brazos de Elena. Escribí una nota corta. «Hijo, mañana hablaremos. Ya entiendo un poco más». La dejé junto a la vela que siempre mantenía encendida para Elena. Afuera, la lluvia caía sobre los pétalos marchitos del jardín. Y dentro de mí, algo también comenzaba a florecer. Quizás mañana
Solo quizás todo empezaría a cambiar. Me despertó el golpeteo desesperado en la puerta. No eran ni las 6 de la mañana, pero la lluvia golpeaba el techo con una furia inusual. Me levanté a tientas, aún con el cuerpo entumecido por el frío de la madrugada. Al abrir, lo vi. Santiago, empapado, con los ojos rojos como si no hubiese dormido, o como si hubiese llorado. No me dijo buenos días, tampoco pidió permiso para pasar. Extendió un sobre arrugado, húmedo. A duras penas se leía: Banco del Sol. «Necesito explicarte, papá», dijo con voz ronca. Fui a la cocina, preparé café como un acto reflejo. Coloqué 2 tazas humeantes sobre la mesa. La mezcla del aroma del café y la humedad del ambiente le dio al momento un aire extraño, como si el tiempo se hubiese detenido. Santiago habló. Me contó sobre una llamada de Ramiro, de hace meses, que le había dicho que aún existía una vieja deuda registrada a nombre de la familia Vega, que si no la resolvíamos, podrían embargar la casa de Tlaquepaque. ¿Y por eso vendiste el bolso de tu madre?, pregunté sin levantar la voz. Asintió cabizbajo. Solo quería pagar esa deuda, no quería que te enteraras. Me tomé un momento antes de responder. Esa deuda fue cancelada hace más de 20 años. Ramiro te mintió, hijo. Santiago me miró perplejo. ¿Qué? Le mostré los mensajes que recibí de un viejo amigo del Sate, confirmando que no había tal deuda. Santiago se desplomó en la silla, como si la realidad se le hubiese venido encima. Quiso comprar tu confianza, le dije. Igual que compró el silencio de tu madre. No, él me ayudó. Cuando perdí el trabajo, me prestó dinero. ¿Y a cambio de qué? No respondió. La verdad ya empezaba a pesar más que sus justificaciones. El silencio fue roto por una llamada. Era Mariela, preocupada, preguntando por qué Santiago no estaba ya en la terminal. Él no irá a ningún lado hoy, le respondí y colgué. Abrí el cajón del aparador. Saqué un pequeño paquete de sobres amarillentos, cuidadosamente atados con un listón azul. Las cartas de Elena. Las coloqué frente a Santiago. Léelas. Tal vez entiendas lo que hizo tu madre. Las tomó, una a una. Al principio las hojeaba con rapidez, pero pronto empezó a detenerse en párrafos, a leerlos 2 veces. En una de ellas, su rostro palideció. Ella lo conocía desde antes de casarse contigo, murmuró. Asentí. Y sin embargo eligió quedarse conmigo. Volvieron a golpear la puerta. Esta vez no fue un llamado apresurado, sino firme, seco. Abrí. Era Ramiro. Estaba mojado hasta los huesos, su rostro demacrado, los labios temblorosos. «Quiero hablar», dijo. «No contigo, con él». Santiago se levantó. Se enfrentaron en silencio. Una tensión pesada llenaba la sala. «Te mentí, hijo», dijo Ramiro. «No hay ninguna deuda. Solo quería verte, saber de ti». Sentí que algo se rompía dentro de mí. «¿Hijo?», pregunté con la garganta seca. Ramiro me miró fugazmente, luego desvió la vista. «Tu madre me dijo que eras mío, pero nunca estuve seguro». Santiago se tambaleó, como si esas palabras le hubieran vaciado el alma. «¿Qué significa eso?», dijo casi sin voz. «Significa», intervine, «que hay verdades que nunca debieron ser enterradas». Santiago se volvió hacia mí. «¿Es cierto, papá?». Lo miré, buscando en su rostro a ese niño que una vez cargué entre mis brazos. Sus ojos eran los de Elena.
Nunca lo dudé hasta hoy, respondí con voz baja. Ramiro quiso marcharse. Di un paso adelante. No se vaya. Terminemos esto aquí. De una vez. Se sentó, temblando. Se quitó los lentes empañados y los limpió con la manga mojada. Nunca quise hacerles daño. Pero Elena, ella cargaba con una culpa que no podía soltar. Santiago estaba entre los dos, sin saber a quién mirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces mi vida entera fue una mentira? No, le dije con suavidad. Tu vida es tuya. No pertenece a nuestras culpas. Ramiro se levantó. Esta vez no lo detuve. Se fue sin decir más, perdiéndose en la cortina de lluvia. Nos quedamos solos. Santiago y yo en silencio. Escuchábamos el sonido monótono del agua sobre el tejado. El reloj de pared marcaba las 8. Pasó un buen rato. Luego hablé. Mañana iremos al registro civil. Quiero ver tu acta de nacimiento con mis propios ojos. Santiago asintió sin protestar. Las lágrimas le caían silenciosas. Perdóname, papá, susurró. No respondí. Le puse la mano en el hombro. Él se dejó caer, agotado, con la cabeza baja. Esa noche, cuando finalmente se durmió en el sillón, fui hasta el altar pequeño, donde estaba la foto de Elena. Encendí una vela. La llama tembló con el viento colado por alguna rendija. La luz proyectó 3 siluetas en el cristal del marco. La mía, la de mi hijo y la de una ausencia que jamás nos abandonaría. El amanecer no trajo colores, solo un gris espeso que colgaba sobre la ciudad como un velo de incertidumbre. Salimos temprano, yo y Santiago. El pavimento aún estaba mojado por la lluvia nocturna y las hojas de los árboles brillaban bajo la luz tenue de los faroles, como si hubieran llorado en silencio toda la noche. No hablamos mucho mientras caminábamos hacia la esquina. El puesto de tamales ya estaba abierto, como siempre. Saludé al señor que los vendía desde hace años. Me preparó 2 envueltos de rajas con queso y 2 vasos de atole caliente. Nos sentamos en la banqueta, cada uno con sus pensamientos. El vapor del atole subía entre nosotros sin borrar el silencio. Tomamos el camión rumbo al registro civil. El chofer encendió la radio justo cuando el noticiero hablaba sobre un caso antiguo de falsificación de documentos. Algo sobre los años 90, una red de corrupción en trámites de nacimiento. Fue una coincidencia absurda, o quizás el destino, pero en ese instante sentí que el aire se volvió más denso. Giré la cabeza hacia Santiago. Él también lo había escuchado. No dijo nada. Yo tampoco. Cuando llegamos, la fila era larga. Familias enteras, parejas jóvenes, ancianos con carpetas desbordadas de papeles. El murmullo del lugar era constante como una colmena. Al fin nos tocó el turno. Una joven con gafas, apenas mayor que mi nieto Marcos, nos atendió detrás de un escritorio estrecho. ¿Qué trámite necesitan? Una copia certificada del acta de nacimiento de Santiago Vega Rivas, respondí, con la voz más firme que pude. Ella tecleó rápido. El clic del teclado llenó el breve silencio. De pronto frunció el ceño. Se acercó más a la pantalla. Curioso. Este expediente fue modificado en 1992. Dijo, más para sí misma que para nosotros. ¿Qué tipo de modificación? Pregunté, aunque ya lo temía. El registro original tenía otro apellido. León. Santiago palideció. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra salió.
Yo sentí un vértigo extraño, como si el suelo se inclinara. Me obligué a no parpadear. ¿Puedo ver la copia?, dije casi en un susurro. La joven imprimió 2 hojas. Nos las entregó con delicadeza. En la primera, el acta original. La tinta estaba borrosa, pero aún legible. En el espacio de padre biológico decía Ramiro León. En la segunda, el nombre había sido sustituido por el mío. Una firma al pie. Elena Rivas. Santiago dio un paso atrás. Apretaba los papeles con las manos temblorosas. Entonces, si era verdad, dijo con una voz quebrada, yo no podía mirarlo. Solo observaba esas letras impresas, tan frías, tan exactas. Todo lo que habíamos sido, los años compartidos, los desayunos antes de la escuela, las peleas por tonterías, ¿quedaban ahora reducidos a una palabra? ¿A un apellido? ¿Desean corregir el registro?, preguntó la joven. No, respondí sin pensarlo. Déjelo así. Salimos. El sol comenzaba a romper el cielo nublado, como si la verdad hubiera rasgado el velo de la madrugada. Caminamos sin rumbo por unas cuadras. Al llegar a una esquina, un vendedor de queo agitaba su palo de dulce y gritaba para atraer clientes. Compré 2. Le ofrecí uno a Santiago. Lo aceptó con una sonrisa débil, como si tuviera 11 años otra vez. Nos sentamos en el Parque Hidalgo. Los niños jugaban alrededor del chorro de agua. Una señora vendía elotes y el aire olía a carbón y maíz. ¿Y ahora qué somos?, me preguntó Santiago. Me tomé mi tiempo para responder. Lo miré, tan hombre y tan niño al mismo tiempo, lo que siempre fuimos, padre e hijo. No por la sangre, sino por los años, asintió. Y por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. No una lágrima solitaria, sino un llanto mudo, lento. Yo no lo abracé, solo puse mi mano sobre su hombro. A veces eso basta. Al regresar a casa, había un sobre grande en la puerta. El cartero lo había dejado en la reja. Lo tomé, reconocí la letra de inmediato. Para don Rafael Vega, de Ramiro León. Lo abrí en la cocina. Dentro, un fajo de documentos de propiedad. La casa donde vivíamos. Firmado y notariado. También una nota breve, escrita con tinta negra y pulso firme. Lo que fue mío ya no me pertenece. Gracias por cuidar de ellos. Guardé todo en un cajón. Me quedé un rato de pie, mirando por la ventana. El cielo ya era azul claro, como si nunca hubiera llovido. Por la tarde le propuse a Santiago ir al mercado. Compramos macetas nuevas, una bolsa de tierra y varios panes dulces. En el puesto de flores, la señora de siempre me preguntó, ¿para quién, don Rafa? Para ella, respondí con una sonrisa triste. Fuimos al panteón. Dejamos las flores frente a la lápida de Elena. Santiago sacó de su bolsillo una carta arrugada, la última que su madre le había dejado. La apoyó con cuidado sobre la piedra. Leí en voz alta la última frase. Si un día descubres la verdad, que el amor pese más que la culpa. El viento movió los pétalos. En ese instante, juraría que escuché su risa, suave, como antes. Al salir del cementerio, Santiago me dijo, Ramiro se fue de la ciudad. Me mandó un mensaje de despedida. Solo asentí, no pregunté más. Ya no hacía falta. Esa noche trabajamos juntos en el jardín trasero.
Clavamos nuevas estacas para la cerca, trasplantamos los arbustos. El olor a tierra mojada y hojas de limón llenaba el aire. Doña Pilar, mi vecina, pasó frente a la reja. «¡Qué bonito vuelve su jardín, don Rafa!». «Sí, señora, hace falta cuidar lo que queda», le respondí. Cuando Santiago se fue a dormir, me quedé solo bajo el alero. Saqué el sobre de Ramiro, lo llevé al fondo del terreno y lo quemé. El fuego lo devoró lento. Las cenizas se alzaron al cielo como secretos liberados. «Ya no hay secretos, Elena, solo recuerdos», susurré. Desde la casa vecina sonaba un viejo bolero. «Contigo en la distancia». Me senté en la mecedora. Tomé un sorbo de café, el último del día. El sol, ya oculto, dejaba una línea roja sobre los techos, y por primera vez en muchos meses me sentí en paz. Una semana después de haber releído el acta de nacimiento de Santiago, el cielo de Guadalajara amaneció más claro de lo habitual, como si las nubes, por fin, se hubieran cansado de guardar silencio. Me desperté antes del amanecer. No por costumbre, sino porque el corazón, cuando ha estado tantos años lleno de espinas, no se acostumbra tan fácilmente al alivio. Abrí la ventana de mi cuarto y el aire fresco me trajo el olor a tamales del puesto de la esquina. El mismo aroma que llenaba la cocina de Elena cada domingo. Santiago estaba en el porche, sentado en la vieja silla de mimbre, leyendo el periódico. A su lado, el vapor del café recién hecho se enroscaba hacia el cielo. Me acerqué despacio, como si temiera romper ese momento de paz. Me senté frente a él. No dijimos nada al principio. Los gorriones trinaban sobre los cables, y a lo lejos se escuchaba la campana metálica del camión de la basura. «¿Vas a volver a trabajar en el taller?», pregunté en voz baja. Él bajó el periódico, asintió despacio. «Ramiro me ofreció quedarme con la tienda, pero la rechacé». Tomé un sorbo de café y respondí sin mirarlo: «Bien hecho». Entonces apareció Mariela. Llevaba una bolsa de tela con fruta fresca. Se detuvo en la puerta, incómoda. «¿Puedo pasar, don Rafael?». Le hice un gesto con la mano. Entró, puso sobre la mesa unos mangos, una piña, y me miró con los ojos bajos. «Perdón por haberlo juzgado, señor. Pensé que usted y Santiago estaban peleando por dinero». Sonreí apenas. «Todos cometemos errores, hija. Lo importante es saber cuándo detenerse». Ella asintió, y por un segundo creí ver en sus ojos la misma dulzura que tenía Elena cuando nos reconciliábamos después de una discusión. Ese mediodía, Santiago y yo fuimos al mercado de Tlaquepaque a comprar madera. La verja del jardín estaba podrida por la humedad y ya no cerraba bien. El mercado bullía de vida. Mariachis tocaban junto a los arcos, y el humo de los tacos al pastor perfumaba las calles. Un viejo carpintero me reconoció entre la multitud. «Don Rafa, años sin verlo». Le estreché la mano con fuerza. «La vida no perdona, pero enseña», dije, casi sin pensarlo. Santiago sonrió al oírme y me ayudó a cargar unas tablas de cedro. Compramos clavos, barniz y un martillo nuevo. Luego almorzamos en el mercado. Yo pedí enchiladas rojas. Él pidió verdes, como en los viejos tiempos. Mientras comíamos en una mesa de metal oxidado, me dijo: «Mariela y yo queremos casarnos, pero antes quiero reconstruir la casa vieja».
Levanté la vista. ¿La de tu madre? Asintió, con una firmeza que no le conocía. Sí, quiero que vuelva a ser un hogar, como ella la soñaba. No dije nada, pero por dentro algo se acomodó en su sitio. Por la tarde, regresamos a casa y empezamos a trabajar en la verja. El sonido del martillo se mezclaba con los ladridos lejanos, el canto de los niños jugando en la acera y el rumor del viento moviendo las hojas de los naranjos. Doña Pilar, mi vecina de siempre, pasó por la acera con su bastón. «Qué bueno verlos trabajar juntos otra vez». Le sonreí, limpiándome el sudor con un pañuelo. «Ya hacía falta», le dije, mientras el sol bajaba tras los tejados. Santiago apareció con una botella de mezcal envuelta en un trapo. «La encontré en la bodega», dijo. «Es la que mamá guardaba para celebrar mi graduación. La que nunca usó». Nos sentamos en los escalones del porche, pasándonos el mezcal en tragos pequeños. No necesitábamos hablar mucho. El silencio entre padre e hijo, cuando es honesto, dice más que las palabras. «Papá», murmuró Santiago, «si pudiera volver atrás, no habría vendido el bolso». Respiré hondo. «Si no lo hubieras hecho, quizá nunca habríamos hablado así». Él rió por la nariz, una risa triste pero sincera. Me devolvió el frasco. «Gracias por no cerrarme la puerta». El viento trajo el aroma de las flores de azahar. Algunas caían sobre la escalera como copos de nieve blanca. Miré el jardín, el mismo que Elena cuidaba con tanto esmero. Pensé en ella, pero por primera vez en mucho tiempo no me dolió. Al anochecer, en la casa de los vecinos, sonaba un bolero suave. «Sabor a mí» flotaba en el aire como una vieja fotografía. «¿Recuerdas que tu madre cantaba esto?», le pregunté. Santiago asintió. Murmuró algunas frases de la canción, pero su voz se quebró a mitad. Le puse la mano en el hombro. «Ella estaría feliz de verte así». Se le llenaron los ojos. Los míos también, pero ninguno de los dos lloró. No hacía falta. Habíamos llorado ya demasiado. Entramos. Sobre la mesa, la luz de la lámpara caía sobre la foto de Elena. La de su cumpleaños número 50, con su vestido rojo. Entre la foto y nosotros, 2 copas de mezcal, medio llenas. Antes de acostarme, abrí mi cuaderno de tapas de cuero. Escribí con la pluma que me regaló Marcos en Navidad. El perdón no borra el pasado, pero limpia la herida. Cerré el cuaderno. En el silencio se escuchaban los grillos cantar. Como si el universo, por fin, entendiera que este viejo corazón ya no quiere más guerra. Y así, entre luces tenues y recuerdos que no lastiman, terminé un día en paz. El domingo amaneció claro, casi tímido. El sol caía blando sobre los tejados rojos, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí ni cansado ni presionado por el día. Solo sereno. Me preparé un café negro, de esos que raspan la garganta pero despiertan el alma, y salí al patio. María ya había salido a misa. Me dejó el pan en una servilleta, aún tibio. Cuando me senté a leer el periódico, escuché el timbre. Era el cartero del barrio, Julián, que me saludó con su sonrisa ladeada de siempre. «Buenos días, don Rafa. Esto llegó para usted de parte de Ramiro León», me dijo entregándome un sobre beige, sin remitente más que su nombre escrito a mano.
Lo miré largo rato antes de abrirlo. Dentro había una llave pequeña, de bronce envejecido, y una nota breve, sin firma. En el cajón del escritorio de Elena hay algo que debe ser tuyo. Sentí un estremecimiento. Ese cajón no lo había abierto desde el día que Elena partió. Estaba en nuestra habitación, al fondo del pasillo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las cortinas aún bordadas por sus manos, el perfume tenue de jazmín en el aire y su pañuelo doblado sobre la cómoda, intacto. Con dedos temblorosos abrí el cajón. El chirrido de la madera me trajo de golpe todos los recuerdos. Nuestras discusiones, nuestras risas, nuestras promesas rotas y cumplidas. Allí, debajo de un pañuelo de encaje, yacía un cuaderno de cuero marrón, gastado por el tiempo. Lo abrí. La primera página con su letra delicada. Si algún día Rafael lee esto, quiero que sepa que el amor nunca fue mentira. Me quedé sentado, inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Empecé a leer. Cada página era una confesión, un desahogo, un trozo de ella que nunca me había mostrado. Hablaba de sus miedos, de las veces que quiso decirme la verdad, pero no se atrevió. De las noches que lloró pensando que yo ya no creía en nosotros. De las cartas que escribió y rompió, y de las palabras que se tragó por orgullo. En la última página, entre lágrimas, descubrí un documento doblado. Era un acta de donación a nombre de la Fundación Elena Vega, Casa de Artes y Oficios. Elena había soñado con convertir nuestra vieja casa en un centro para mujeres sin recursos. Era su legado, su manera de seguir viva a través del servicio. Guardé el cuaderno con cuidado, me lavé la cara y llamé a Santiago. Cuando llegó, lo senté en la mesa y le mostré todo. Leyó en silencio, sin interrumpir. Luego alzó la vista. ¿Podemos hacerlo realidad, papá? Asentí despacio, tragando el nudo en la garganta. Será su legado, y también el nuestro. Al día siguiente fuimos con el licenciado Morales. Su oficina, pequeña y llena de papeles, olía a tinta y madera vieja. Nos recibió con ese respeto antiguo que ya pocos conservan. Revisó los papeles, las cláusulas, los antecedentes. Esto puede hacerse. Necesitarán fondos y permisos del ayuntamiento, pero es viable, dijo. Santiago se ofreció de inmediato. Puedo vender el coche. Y Ramiro dejó el taller. Podríamos usarlo como parte del proyecto. Lo miré con firmeza. No venderás nada. Este lugar debe nacer del amor, no del sacrificio. Ya perdimos demasiado. Una semana después comenzamos. Los vecinos llegaron uno a uno, como convocados por algo más fuerte que el deber. Doña Pilar trajo cubetas y escobas. Mariela pintó las paredes con paciencia de madre, y los niños corrieron por el patio, recogiendo hojas y risas. La casa revivía. El olor a pintura fresca se mezclaba con el pan dulce que alguien trajo de regalo. Yo me dediqué a lijar las viejas puertas con Emilio, mientras Santiago colgaba el letrero de madera en la entrada. Fundación Elena Vega. El día de la inauguración, el padre Esteban bendijo el lugar. No hubo discursos largos, solo abrazos, lágrimas y palmas. Yo tomé la palabra. Elena nos enseñó que el amor no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno deja. Santiago colocó sobre el podio la antigua bolsa de cuero. Sí, la misma que una vez creímos
era símbolo de traición. Hoy era símbolo de perdón. Después me senté solo en el porche. El sol se ponía, tiñendo de ámbar las ramas del naranjo. Cerré los ojos y por un momento sentí que Elena estaba a mi lado, en silencio, como tantas veces. Santiago se me acercó con un sobre en la mano. «Es del notario. Ramiro falleció hace 3 días». Lo abrí con lentitud. Dentro, una nota manuscrita. «Gracias por perdonarme, aunque nunca me lo dijeras». Miré al cielo, suave y sin nubes. «Descansa, viejo amigo», susurré. La noche cayó serena. Desde la plaza se escuchaban tambores, guitarras, risas. Vertí un poco de mezcal en un vaso bajo. Me senté bajo la bugambilia que Elena había plantado hace décadas. El viento meció las ramas. Una flor morada cayó sobre mi hombro. «Elena, todo está en su lugar». Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, mezcladas con la risa de los niños que jugaban en el patio del nuevo centro. Cerré los ojos, por fin sin enojo, sin tristeza. La luz del edificio se proyectaba sobre la pared de piedra, donde colgaba una placa con letras doradas. «Amor que perdona, vida que continúa». Sonreí. Nuestra historia, la de Elena y la mía, por fin había encontrado su paz.